única de la verdad. Amigos, gracias por continuar con nosotros y como los habíamos anunciado, vamos a hablar del cáncer en esta tarde, del cáncer de mama. Atención a las mujeres que por muchas campañas que se hacen en el país frecuentemente y con todo lo que se invierte especialmente en las campañas para el cáncer de mama, las mujeres como que medio nos descuidamos con este tema, especialmente con el tan mencionado autoexamen, que por simple que sea, no muchas mujeres pues se habitúan a él. En este momento le damos la bienvenida al doctor Elvin Castillo Romero, médico oncólogo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo encantada de verdad de que tratemos este tema. Sé que son muchas las mujeres que eventualmente se pueden ayudar con una información oportuna y adecuada. Doctor, yo quisiera que empezáramos hablando de aspectos básicos del cáncer antes de entrar pues, en el cáncer de mama. ¿El cáncer es siempre o mayoritariamente hereditario? No. Todo lo contrario. El cáncer hereditario o genético se considera que es menos del 5%. La mayoría de los cánceres, independientemente sea de mama o algún otro tipo, son de los que se conoce como cáncer esporádicos. Esporádico es que surgen en cualquier individuo, todos tenemos factores de riesgo que pueden incidir y son esos factores en nuestro medio ambiente, en nuestro estilo de vida que nos predisponen a ciertos tipos de cáncer. Vaya. Afortunadamente la mayoría no son hereditarios. Bueno, afortunadamente dice usted, pero hay mucha gente que desde que tiene algún pariente con cáncer, digamos que están un poquito más atentos en el tema del diagnóstico y demás, pero Digo atención afortunadamente porque muchos de los factores de riesgo podemos modificarlos, podemos tener un control sobre eso. Bueno, atención a esto precisamente. Si hablamos de que solo el 5% es hereditario, hay mucho que hacer, ¿verdad? Con el restante 95%, si nosotros podemos de alguna manera, pues, evitar o prevenir, mejor dicho, pues, contraer cáncer. ¿Qué hay de cierto, doctor, en que el estrés, y lo compartía usted en sus redes sociales y creo que es válido pues hablarlo también con nuestra audiencia, qué hay de cierto en que el estrés o los problemas emocionales causen o empeoren el cáncer? Bien, realmente no hay evidencia científica que pueda soportar esta información. Sí realmente sabemos que el estrés influye en nuestro sistema inmunológico. ¿Lo deprime? O sea, lo deprime, o sea, nuestro cuerpo es algo integral, no podemos separar la mente de lo físico, incluso la definición de salud por la OMS es el bienestar óptimo físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. O sea, que el hecho de que usted no esté enfermo no quiere decir que está en salud. O sea, como que si no se está en un ambiente sano, tampoco se está en salud, ¿verdad? Estás predispuesto a estar enfermo o no estás en el estado óptimo de salud. Y sí, una cosa puede influir en otra, pero no que se puede considerar como un factor de riesgo, como algo carcinogénico, porque ya sí podemos mencionar algunos factores que se asocian de manera directa al cáncer. Doctor, hablemos ahora, a propósito del estrés, yo quisiera citar algunos ejemplos. Cuando hace un par de semanas el expresidente Danilo Medina compartió con toda la nación su situación de cáncer de próstata, no faltó quien le atribuyera quizá pues este diagnóstico al tema del estrés y de todo lo que conlleva estar en el poder o la carrera hacia el poder. Y aquí, cuando hablo de la carrera hacia el poder, me quiero referir a la atribución que muchas personas le dieron al cáncer que padeció el extinto líder José Francisco Peña Gómez, que muchos dijeron también que devino o que digamos que lo obtuvo por esa carrera, por todo ese afán en llegar al poder. Entonces, nada que ver con estos trabajos que son tan demandantes y tan estresantes con que uno pues pudiera degenerar en un diagnóstico de cáncer. Como te digo, el estrés va a predisponer y va a influenciar en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado de salud de manera general, pero no es que va a provocar
una enfermedad como tal, porque también el que no tiene ningún tipo de problema de estrés puede desarrollar... Sin que sea genético. Sin que sea genético, puede desarrollar cáncer o algún otro tipo de enfermedad. Bueno, el cáncer de mama, entremos sí ya pues en esta parte. ¿Cómo definimos el cáncer de mama o qué explicación genérica podemos darle a las mujeres y los hombres que nos están escuchando? Porque también, aunque un porcentaje bajísimo, pero también se produce en los hombres el cáncer de mama. Bien, el cáncer, de manera general, la definición es el crecimiento de un tejido anormal. Ese tejido tiende a comportarse de manera autónoma. Son células propias, Tiene vida propia. Pero deciden, exacto, actuar por sí misma. Eso ocurre debido a que en las células ocurre una mutación. Todo nuestro ser, en cada célula, que es la unidad estructural y funcional de la vida, tiene un código genético que viene siendo como si fuera el código de programación. Sin ese código, pues una aplicación, un software no puede funcionar. O si funciona, tiene todas las directrices de cómo hacerlo. Entonces, en nuestras células nosotros tenemos ese código genético que en cada célula de cada órgano en particular le dice cómo tiene que funcionar, cómo tiene que multiplicarse, claro, y todo eso. Entonces, en el cáncer, de manera general, ocurre una mutación, un error en ese código que predispone a que estas células empiecen a multiplicarse y lo hacen de una manera anormal, sin los controles de regulación que tiene el organismo. Entonces, esas células empiezan a crecer y forman una masa de tejido, que es lo que conocemos como tumor. Esas células no solamente crecen, porque hay tumores benignos que también crecen, claro, sino que pudiéramos así decirlo, que se vuelven más inteligentes, adquieren otras mutaciones que le dan otras capacidades para poder sobrevivir, para decirle a nuestro organismo que tiene que crearle vasos sanguíneos para poder alimentarse, adquieren la capacidad de modificar su entorno y así poder tener un metabolismo acorde a sus requerimientos, adquiere la capacidad de infiltrar los tejidos que están a su alrededor, sustituirlos y destruirlos, y finalmente, que es lo que lleva a la muerte al ser vivo, y es que esas células adquieren la capacidad de dar metástasis, o sea, de viajar por todo el cuerpo, depositarse en otros órganos y dar así a la formación de otros tumores que siguen haciendo daño. ¿Hay un cáncer que sea de los, verdad, hablamos ya de estos tumores malignos, hay un cáncer que sea menos malo que otro? Y en este punto me pregunto, ¿es el de mama más peligroso que algún otro de los cánceres que puede presentar el cuerpo humano? Bien, esa pregunta es capciosa porque todos los cánceres son malos. Nadie quisiera tener un cáncer. Pero a ver, ¿uno que implique más riesgo de muerte? Sí, claro. Hay algunos tipos de cáncer que son muy agresivos, como el cáncer de páncreas, el cáncer hepático, el cáncer de estómago es sumamente agresivo, el cáncer de vías biliares. Son tumores los sarcomas, que son unos tumores que surgen en las partes blandas, o sea, en el músculo, en las grasas, en los tendones. Son tumores que son muy, muy agresivos. En cuanto al cáncer de mama, es un cáncer que no es tan agresivo si lo comparamos con esos tipos de cáncer que acabamos de exponer, pero va a depender de la etapa de la enfermedad, o sea, qué tan avanzado está el tumor en el momento en el que uno lo diagnostica. A ver, partiendo desde su experiencia aquí en República Dominicana, ¿en qué porcentaje se diagnostican en lo que ustedes consideran a tiempo los cánceres de mamas? Digamos que el 50% de los diagnósticos, ¿o cuál porcentaje se da a tiempo? Bien, la mayoría de los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama están en una etapa localmente avanzada o avanzada. En países desarrollados,
el porciento de pacientes que llegan en una etapa temprana, en una etapa precoz, es menor, entonces la supervivencia es mucho mayor en esos países. De modo que las pacientes que tienen la dicha de diagnosticarse con una enfermedad temprana tienen una supervivencia de un 99% a los 5 años. Vaya. Sin embargo, las que llegan ya con metástasis, que es la etapa 4, un 30% de supervivencia a los 5 años. Vaya. ¿Cómo puede ser posible que se forme este tumor en el pecho y que a las mujeres le pase tanto tiempo sin darse cuenta? Amén de que conocemos que en el país no hay quizá tanto hábito de estos chequeos regulares que sí se hacen, por ejemplo, en otros países, que las personas van todos los años y se hacen un chequeo general. Amén de eso. ¿Qué es lo que sucede que pasa tanto tiempo sin que se detecte nada? Ahí lo que hablamos ahorita de la parte social. Y casi siempre cuando llega una mujer con un tumor tan grande que deforma la mama, incluso ya ulcerado, vaya, o sea, que rompe la piel, cuando indagamos está la parte social. La parte social no solamente en lo económico, sino en su entorno, que tal vez no tiene personas a su alrededor que se estén preocupándose por esa paciente de si está haciéndose sus chequeos de rutina. Entonces, cuando nos topamos con eso, realmente es por un asunto social, ya sea por el ambiente familiar y también por el ambiente socioeconómico, porque aunque a nivel de salud pública está todo ahí, pero hay pacientes que probablemente no tengan ni siquiera el pasaje para salir de su zona rural a la ciudad o a la provincia donde realizarse esos estudios. ¿Cuándo se puede operar un cáncer de mama? ¿Cuándo sí hay esa opción? Sí, el cáncer de mama se puede operar cuando está en una etapa temprana y local. Eso quiere decir que cuando el tumor está pequeño, bueno, para nosotros operar o darle quimioterapia o ofrecerle cualquier tipo de tratamiento, además de en el cáncer de mama, en cualquier otro tipo de cáncer, utilizamos lo que es la estadificación, determinar la etapa de la enfermedad. ¿En qué estado se encuentra? Exacto. En el momento del diagnóstico, entonces tomamos en cuenta el tamaño del tumor, si hay ganglios linfáticos afectados en la axila y la magnitud de esto, y si hay metástasis a distancia. Si el tumor está localizado en la mama y tiene un tamaño, vamos a decir, pequeño, entonces el tratamiento inicial es con cirugía. La cirugía puede ser una mastectomía radical, que es cuando se estirpa todo el seno, y una cirugía conservadora de mama, donde podemos hacer una pequeña incisión, estirpar el tumor con un poco de tejido sano alrededor. Eso sí, la paciente cumple con los criterios para uno poder hacerle ese tipo de procedimiento. Y el otro abordaje de la parte quirúrgica es el manejo de la axila. En la axila tenemos que hacerle un mapeo, o sea, determinar si hay enfermedad o no en la axila. Hay dos tipos de abordajes, uno en el que se sacan todos los ganglios linfáticos, se llama vaciamiento axilar, pero es muy agresivo, al igual que la mastectomía, deja secuelas a nivel del drenaje linfático, los miembros se le pueden inflamar. Más allá de lo estético, que quizá piensan algunas mujeres que no han tenido esta experiencia. Y eso se le llama linfedema, cuando el miembro se le inflama y tienen que usar terapias y un tipo de manga especial para disminuir ese tipo de secuelas. Y está el otro abordaje, que es cuando identificamos solamente un ganglio afectado a través de una técnica que se llama biopsia de ganglio centinela. Entonces, en eso consiste la parte quirúrgica del tratamiento y cómo uno selecciona ese tipo de paciente. Si la mujer llega ya con una enfermedad que está avanzada, el tumor es muy grande o es relativamente grande para el tamaño de la mama, porque puede tener un tumor, no es lo mismo, un tumor de 2 centímetros en una mujer que tiene una mama grande, que un tumor de 2 o 3 centímetros en una mujer que tiene el pecho muy pequeño.
entonces probablemente a ella le convenga darle quimioterapia primero. Y también se toma en cuenta si el tumor está afectando la pared torácica o si hay ganglios afectados. Entonces, esa paciente uno descarta como primera opción la cirugía y decimos, no, tenemos que darte quimioterapia porque ese tumor tiene que reducir de tamaño. Claro. Debemos disminuir la carga tumoral de los ganglios que están afectados en la axila y así ya luego cuando hagamos la cirugía vamos a cortar en lo limpio, como dice claro. la gente. Claro. Doctor, bueno, ¿qué tan frecuente se da, por lo menos en su experiencia, que se puede resolver, digamos, con los tratamientos alternativos sin llegar al quirófano? No, tiene mucho que ver con la etapa de la detección. Sí, el cáncer de mama obligatoriamente tiene que operarse. Y casi todos los tipos de cánceres, el pilar del tratamiento es la cirugía. Ahora, de si va de entrada a la cirugía o luego de algún tratamiento, ya como te expliqué, va a depender de la etapa de la enfermedad y el protocolo que se va a utilizar. Muy pocos tipos de cánceres sólidos se tratan con otras modalidades como quimio y radioterapia de manera exclusiva sin pasar por la cirugía. Claro. Doctor, vámonos a una pausa para que al regreso veamos algunos otros aspectos que tienen mucho que ver con el comportamiento de las mujeres y que es bueno pues que tomen nota las damas que están viendo el programa. No se despeguen. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta conversación con el doctor Castillo, médico oncólogo, y hoy hablamos del cáncer de mama. Hay mucho que decir en torno al cáncer de mama. Doctor, vámonos con los mitos. La gente tiene muchas creencias erróneas en torno al cáncer de mama. ¿Cuáles son los más frecuentes con los que usted se ha encontrado? Y claro, ¿cuál es la realidad en torno a estas creencias que tienen las personas? Bien, uno de los mitos es que si dejando de utilizar el desodorante, pues no van a desarrollar cáncer de mama. No, doctor, no. O sea, usted me está diciendo que hay gente que cree que por el uso del desodorante pudiera desarrollársele un cáncer. Así es. Entonces, no hay evidencia realmente que soporte eso. Incluso ya pudiéramos haber evidenciado un aumento del riesgo de cáncer de mama en el hombre. Claro. Que usa desodorante y no se preocupa. Igualito que las mujeres. Exacto, por el cáncer de mama. Entonces, los factores de riesgo que sí influyen en el desarrollo o la aparición de un cáncer de mama son básicamente de tipo hormonal. Las hormonas que producen las mujeres y la exposición y el tiempo que tienen exponiéndose a estas hormonas son las que les predisponen al cáncer de mama, principalmente el estrógeno. No me diga eso. Doctor, mire, me sacó de sí ahí. Antes de que vayamos al tema de los factores de riesgo, yo sé que hay otros mitos, cosas que la gente cree frecuentemente, algunas creencias que hay, por ejemplo, en torno a la quimioterapia. Hablemos de eso. Sí, hay pacientes que entienden que la quimioterapia le hace más daño que bien y dicen eso tal vez porque... Se le cae el pelo con la quimio. Se le cae el pelo, da algunos efectos secundarios por la quimioterapia. En general, el tratamiento sistémico ha avanzado bastante y además de la quimioterapia tradicional, que es la que produce todos estos síntomas, se han incorporado al régimen de terapia tratamientos que van dirigidos solamente a atacar las células malignas. Se le llama terapia diana dirigida, son tratamientos inmunológicos desarrollados básicamente para a manera como si fuera de un anticuerpo que ataca el antígeno o el patógeno, que en este caso sería la célula maligna, y al resto de células del cuerpo no le hace daño. Hay tratamiento también de tipo hormonal. Sabemos que el cáncer de mama responde a la exposición de las hormonas, entonces existen medicamentos que bloquean el efecto de estas hormonas en la mama y de ese modo pues también actúa como tratamiento con mínimos efectos secundarios.
¿Hay algún otro mito que podamos mencionar? Porque es bueno, la gente repite muchas cosas por ahí y a veces se genera un sinnúmero de miedos en torno a cosas que son infundadas. ¿Algún otro con el que se encuentre frecuentemente? Pacientes, por ejemplo, que son diagnosticadas con cáncer de mama y se cuestionan si fue que cuando estuvo pequeña o en algún momento tuvo un trauma en el pecho, un golpe. Yo le digo no, porque entonces las boxeadoras o las mujeres que juegan algún tipo de deporte rudo constantemente se reciben golpes y traumas. Entonces, Tampoco tiene que ver con ningún golpe que se haya tenido de pequeña, ni siquiera de adulta. No se relaciona con eso. Y también el dolor en la mama. Sí. Muchas mujeres acuden a la consulta preocupadas porque les duele el seno o los senos y realmente la gran mayoría se debe por los propios cambios hormonales que tiene la mujer, que además de tener efecto a nivel del aparato reproductor en el útero con la menstruación y ovulación, pero también tiene su efecto a nivel de las mamas. Ustedes pueden notar cambios todos los meses. Esos cambios en algunas mujeres o en alguna etapa de la vida pueden ser un poco más exagerados, provocando inflamación y dolor. Y generalmente el dolor en la mama viene secundario a este también efecto de las hormonas. Hablemos un poquito de eso. Aquí voy a hacer una confesión. Estando yo mucho más joven, recuerdo que fui una vez al oncólogo porque tenía un dolor en un seno, que luego supe, por lo que me explicaba el doctor, que era ectasia ductal, a ver si lo estoy pronunciando bien, que es cuando ectasia ductal. Ductal, exacto. Si pudiéramos explicarle a nuestra audiencia en qué consiste, que quizás muchas personas pues puedan presentar este dolorcito y pensando que se trata de alguna otra cosa. Sí. Siempre que uno va al oncólogo por dolor en el pecho, en el caso de las mujeres es bastante preocupante. Sí, en el tejido mamario, por los cambios hormonales, se producen cambios que no se consideran patológicos o una enfermedad, sino se ven ya como cambios normales. Yo recuerdo que el doctor me dijo, no, ahí tú no tienes nada que hacer, espérate, pero ¿cómo así, doctor? Además, él me hablaba de un ensanchamiento de la glándula mamaria y yo le decía, pero bueno, yo no estoy lactando, no he estado embarazada. No, es que esos cambios hormonales, al actuar también en la glándula mamaria y estimularla, provocan una dilatación de los conductos, que es lo que se conoce como ectasia ductal. Esos cambios cuando son muy exacerbados, entonces esos conductos pueden seguir dilatándose y convertirse en quistes, que es otra condición, otros cambios que surgen en la mama que también son benignos y que no se consideran un cáncer, tampoco se consideran una enfermedad. Hablemos entonces ahora de los factores de riesgo y quisiera que me dé aquí un poquito más de detalles sobre la exposición hormonal que tienen las mujeres en diferentes etapas que pudiera, pues, ser un factor de riesgo para que se desarrolle un cáncer. Sí, así es. Hay factores de riesgo que muchas veces tienen que ver con la reproducción de la mujer. Por ejemplo, si le llega la menstruación a una edad muy temprana, que es lo que se conoce como menarquia. ¿A qué edad? ¿A qué edad es muy temprana? Si lo hace aproximadamente a los 12 años, ya se considera una menarquia temprana, muy temprana. Doctor, pero yo conozco muchísimas jovencitas que les llega a los 9 años y a los 10 años la menstruación. Entonces, esas pacientes, si le llega la menstruación tan joven, van a tener más años expuestas a esas hormonas, al estrógeno endógeno, el estrógeno que ella misma produce. Claro. También las mujeres que le llega la menopausia a una edad muy tardía, entonces por ende también van a tener más tiempo expuestas a las hormonas. Y en cuanto a lo reproductivo, las mujeres que tienen pocos hijos o no tienen o empiezan a tener sus hijos, ya le llamamos a esto primigesta añosa a partir de los 35 años. Entonces tienen... ¿Qué palabra que suena fea, doctores? Bueno, si ahora hay tanta tendencia a parir a esa edad, ¿verdad? Y se ve tan normal, no sé por qué me siento aludida. Realmente esa es la normalidad ahora, porque la sociedad ha ido cambiando. Postergando totalmente, claro. Sí, postergando la paridad para llegar a otros logros académicos y económicos. Por eso
lamentablemente trae sus consecuencias. Entonces, también. a ver si entendí. El hecho, por ejemplo, ya entendí lo de la menstruación muy temprana y lo de la menopausia muy tarde, pues que expone más el cuerpo de la mujer a estas hormonas reproductivas. En el caso del embarazo también, si la mujer pare muy tarde, digamos que... El embarazo es un factor protector. Mientras la mujer está embarazada, es como si estuviera en un descanso hormonal. Vaya. Entonces, las mujeres que tienen muchos hijos, le llaman multíparas, Claro. tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Se le atribuye una disminución de un 4% aproximadamente de disminución del riesgo por cada embarazo. Los que están acabando con Amelia Vega, señores, Amelia Vega que probablemente esté embarazada, de su sexto bebé, por ejemplo, no, para que sepamos entonces el beneficio, usted bien lo si explica. lacta, pues también le aumenta una protección de un 7% más. O sea, si sumamos todos esos factores, tiene 2 o 3 hijos o 4 y a todos los amamanta por más de un año, pues estamos ahí probablemente teniendo una reducción de un 20, 30 o 40% de padecer riesgo de cáncer de mama en comparación con la población promedio. Hay procesos de reproducción asistida o procesos de fertilidad con lo que las mujeres también se exponen a tratamientos hormonales que son bastante fuertes. ¿Tiene esto alguna incidencia en el cáncer? Esos tratamientos básicamente son para conseguir lo mismo, quedar embarazado. O sea, también si la mujer está embarazada y es para mantener el embarazo viable, pues, ahí hablamos de progesterona, que se le coloca mucha progesterona. La progesterona es un factor protector, por eso el embarazo protege. Okay. Entonces, en ese caso, eso no. Pero hablamos ya de habiendo conseguido el embarazo, pero ¿qué hay, por ejemplo, cuando las mujeres deben someterse a estimulaciones ováricas, por ejemplo, para procesos de reproducción de alta complejidad, cuando deben hacerse inseminaciones? No, porque esos procesos realmente no se hacen tan prolongados en cuanto al tiempo, no es una estimulación crónica. Lo que más hace daño es la exposición crónica. Por ejemplo, vamos a tomar el cigarrillo. Claro. Que tú hayas probado en alguna ocasión el cigarrillo por curiosidad, no quiere decir que tú vas a tener el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón de una persona que tiene el hábito de fumar cigarrillo y que lo hace diario y tiene 20, 30 años fumando cigarrillo. Claro. Bien, hay que tener en cuenta que también no solamente la exposición, sino el tiempo expuesto a eso. ¿Qué puede hacer la mujer, además del tan mencionado autoexamen, para prevenir o detectar a tiempo el cáncer de mama? Bien, el autoexamen no es algo único, porque el autoexamen es cuando usted se pone en el espejo y se toca, se inspecciona a usted misma. Eso debe hacerlo toda la mujer todos los meses, 2 semanas después que se le haya pasado la menstruación. Y eso lo tiene que hacer entre un chequeo médico y otro. O sea que el chequeo, el autoexamen, no va a sustituir los estudios bajo ninguna circunstancia de imágenes y tampoco el chequeo con el médico. El autoexamen nosotros lo recomendamos. Si te tengo que ver dentro de 6 meses o en un año, yo le digo, hazte el autoexamen todos los meses y si notas algún cambio, ven antes. No espere los 6 meses o el año, tiene que venir antes. Entonces, esa es la utilidad del autoexamen. Por otro lado, en cuanto a la detección temprana, entonces está el chequeo y la evaluación que hace el médico, más la indagación con estudios de imágenes. La ecografía o sonografía mamaria en mujeres que tienen menos de 40 o 30 años y sonografía ecografía más la mamografía, los dos en conjunto, luego de los 40 años. ¿Cuál es la diferencia entre la mamografía y la sonografía mamaria? La sonografía es un estudio donde se utiliza pues ondas sonoras y es el mismo estudio que se utiliza para visualizar un embarazo. Como son ondas sonoras, no tienen radiación, no le causan daño al feto. En el caso de la mama se utiliza la sonografía a edades tempranas porque es más sensible para poder identificar lesiones que por mamografía no se van a ver en mujeres jóvenes.
¿A qué llamamos edad temprana en el caso de la... Por debajo de los 40 años, Muy porque la densidad del tejido mamario, de la glándula, es muy alta, entonces no permite ver con claridad algunas lesiones que pudieran pasar desapercibidas. ¿En la mamografía? Y la mamografía es la utilización de rayos X para visualizar imágenes de la mama. ¿Alguna implicación en la salud de la mama con la mamografía? No, la mamografía, como eso está indicado una vez al año, la cantidad de radiación a la cual se está expuesto es muy mínima y por muy poco tiempo. No se considera un riesgo. ¿Hábitos de prevención que pueda tener la mujer y también el hombre para evitar el cáncer de mama? Claro que sí. Está la dieta, está documentado por muchos estudios y artículos que la obesidad aumenta el riesgo de cáncer de mama. La vida sedentaria también, que va relacionado mucho con la obesidad. Y hacer todo lo contrario, tener un peso ideal y hacer ejercicio, te protege del cáncer de mama hasta un 40% en cuanto a la reducción de riesgo. ¿Qué hay sobre el tabaco o el cigarrillo, el café, el alcohol? En cuanto al tabaco, sí aumenta el riesgo de cáncer de mama y otros tipos de cáncer. El alcohol también, no tanto como el cigarrillo, pero sí puede influir aumentando el riesgo de cáncer de mama. En cuanto al café, yo siempre pregunto por el café. El café no. Porque muchos médicos, ¿verdad? Entre las cosas que te preguntan, bueno, toma café, alcohol, tabaco, ¿verdad? Entonces lo meto ahí en la lista de las preguntas. Sí, se cuenta como un hábito tóxico, pero no se relaciona con el cáncer. Bueno, doctor, yo creo que hemos dado una panorámica bastante amplia, pues para que la gente sepa, ¿verdad? Pues dónde poner el ojo visor ante cualquier eventualidad. Los centros donde la gente puede consultarse con usted en caso de que quiera, pues, seguir la conversación, doctor, y sus números de contacto también, pues para que la gente tome nota. Estamos en el Centro Médico UCE y en la Clínica Abreu. El teléfono de contacto 809-620-8482. Vamos a repetir el número de teléfono nuevamente y a ponerlo en pantalla también. 809-620-8482. En el Centro Médico UCE y en la Clínica Abreu. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, para mí es un honor. Amigos, a ustedes gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Misión orientarte es nuestra responsabilidad. Una república donde los hechos son la verdad. República de la verdad, conocer la verdad nos da libertad. República de la verdad, informarte es nuestra responsabilidad. Orientarte, entregarte la información con la verdad y decirte que eres parte de la República, República de la Verdad.